RTP. Le damos la bienvenida a Carlos Bermeo, que está aquí con nosotros. Él es candidato asambleísta por el movimiento Creo, lista 21, para el distrito 3 de la provincia de El Guayas. Con él vamos a conversar sobre sus propuestas, particularmente en lo que refiere a la seguridad. Bienvenido, estimado Carlos, otra vez a la mañana en RTP. Buenos días, muchas gracias a todos los radioyentes y a quienes nos ven por los diferentes medios de redes sociales. Y un gusto estar de nuevo acá invitado. Dinos, Carlos, con la aprobación en años recientes de distintas leyes en materia de seguridad, de endurecimiento de penas, la autorización para el derribo de aeronaves, destrucción de pistas aéreas, que esto fue reciente, se venía trabajando hace tiempo en la Asamblea, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más puede hacer la Asamblea Nacional? Bueno, la realidad del país, para ser sincero, es que hay que romper todo lo que no sirve y empezar de nuevo. Esa es la realidad del Ecuador. Tenemos que romper todo y arrancar de nuevo. ¿Cómo? Tenemos una constitución que es del año 2008, tiene 17 años. Para ponerte un ejemplo, hace 17 años quienes hoy son sicarios, narcotraficantes y delincuentes eran niños. Por lo tanto, los resultados, si lo medimos, algo hicimos mal. En pleno siglo XXI, creo que es tiempo de cambiar, modernizar todo este tipo de cosas. Si me hablan de reformar, obviamente el Código Orgánico Integral Penal, por supuesto que hay que reformarlo. Y no solamente eso, hay que llegar con una mano dura a la Asamblea, proponer, impulsar lo que ya ha dicho nuestro candidato a la presidencia, Francesco Tabacchi, cadena perpetua para todos aquellos que utilicen a niños y menores de edad para delitos de sicariato y narcotráfico, para romper este círculo vicioso de violencia, erradicarlos, sacarlos de la sociedad y poder tener un Ecuador libre. Sin libertad no hay paz. Estimado Carlos, pero incluso si llegamos a admitir que la Constitución del 2008 puede ser garantista o deficiente, en el 2014 hubo una reforma fuerte al COIP con el endurecimiento de penas. Y hace poco hemos aprobado la eliminación de la tabla de drogas que algunos culpaban por justamente haber corrompido a la infancia, a la niñez. Obviamente ha pasado poco tiempo desde que eso haya ocurrido y ya la Corte Nacional de Justicia ha puesto medidas complementarias, como que para reemplazar lo que hacía esa tabla. Ya tenemos la extradición, que igual no nos piden nadie que extraditemos a un ecuatoriano todavía, entiendo, por lo menos en Estados Unidos no nos está pidiendo un narcotraficante. Las Fuerzas Armadas ya están en las calles, ha habido cambios a los reglamentos y a la ley, a la Constitución, para que las Fuerzas Armadas estén junto a la policía, y sin embargo, seguimos con una fuerte crisis de inseguridad. Por eso yo insisto, ¿qué más hace falta? ¿Qué cambio de fondo? Y si me va a decir una asamblea constituyente, entonces por lo menos dígame qué debería incluirse en el texto constitucional nuevo. Se lo acabo de decir, tenemos que cambiar este modelo de una puerta giratoria, usted lo acaba de mencionar. Los delincuentes, le pongo un ejemplo, viene el gobierno nacional, cogen 45 delincuentes, narcotraficantes en Durán, pero es como una puerta giratoria, entran por un lado y a los 3 días salen. Tenemos una constitución blanda, suave, que no es real, no es no está lista para la actualidad, para el pleno siglo XXI en que vivimos. En el 2008 no había inteligencia artificial, ni siquiera existían los grupos X, Y, Z. Ha cambiado el mundo. Este mundo cambiante necesita una nueva constitución, insisto, romper todo lo que está desde el 2008, 17 años atrás, que no es obsoleto, no sirve, y definitivamente tenemos que buscar leyes fuertes, una mano dura para erradicar a estos delincuentes de la sociedad. Tenemos que aislarlos, tienen que estar lejos. Nuestros niños siguen siendo cantera de delincuentes y la única forma de quitar este círculo vicioso es sacándolos de la sociedad, que estén aislados de por vida. No solo ellos, en la misma celda deben estar los jueces y fiscales corruptos. Por supuesto que sí, tenemos que dar nuevas oportunidades, pero no para estos delincuentes, oportunidades para los niños. Dejar de ser un mal ejemplo a la ciudadanía y sobre todo invertir en programas educativos, deportivos, pero a quienes lo merecen, a niños de 6, 7, 8 años que hoy por hoy terminan siendo campaneros. Pero existe ya el Consejo de la Judicatura, que puede ser cambiado, sus funciones pueden ser regresadas a la Corte Nacional o irse a otro lado, ¿ya? Pero en todo caso, existe en la norma la manera de sancionar a un juez por error inexcusable. Hace poco la Corte Constitucional también reafirmó, porque no es que se inventaron algo según ellos, sino que ya estuvo siempre ahí en la Constitución,
que un juez, cuando actúa como juez constitucional, puede prevaricar en la forma, en el proceso. O sea, herramientas para sancionar al juez corrupto o, si no corrupto, estúpido, ya existen. ¿Qué más hace falta entonces? Bueno, le pregunto... ¿No será la aplicación nada más de la ley como ya la tenemos? Le pregunto algo. Si no se aplica la ley, quiere decir que algo estamos fallando. Yo soy un empresario y mido las cosas por resultados. Y los resultados es que nosotros, los ciudadanos, seguimos con inseguridad, seguimos con desempleo y seguimos con falta de oportunidades. Esa es la realidad del Ecuador. Más de lo mismo no es suficiente. Veo ex prefectos lanzándose a la asamblea. Veo expresidentes lanzándose a la asamblea. Por amor de Dios, el Ecuador necesita un cambio radical. Mejores ciudadanos y no mejores políticos. De eso hemos tenido bastante. Su candidato es un exgobernador que corre por el movimiento de un expresidente. Yo me refiero a todos. El Ecuador necesita un cambio generacional en la política actual. Involucrar a los jóvenes. El Ecuador está cansado de lo mismo de siempre. Y si me habla de un exgobernador, veamos los resultados. Fue el primer gobernador que pudo reunir a 25 alcaldes de diferentes ideologías y partidos políticos para trabajar con un solo fin común, que sea la seguridad del Ecuador, cuando el Guayas era la provincia más caliente en ese momento. Sebastián. Ahora, usted es candidato por Guayas del Distrito 3. ¿Cuál es todo el recorrido que circunvala a todo este Distrito 3 del Guayas? Bueno, hemos estado en Durán, San Borondón, Playas y gran parte de Guayaquil. Lo bueno del Distrito 3 es que recorro varios cantones, pero los problemas siguen siendo los mismos. Para empezar, la inseguridad. Y repito, debemos ser proactivos por un lado, atacando el problema desde la raíz, donde nuestros niños y jóvenes deben ser rescatados a través de la educación y el deporte, con programas deportivos y académicos, brindándoles oportunidades a través de planes de becas. Pero por otro lado, hay que sacar de esta ecuación definitivamente a aquellos que están brindando ese mal ejemplo y que reclutan a estos niños. 5 de cada 10 niños, si no son 6, hoy por hoy terminan siendo reclutados por estos grupos de delincuencia organizada y terminan en 5 o 10 años cometiendo crímenes. Usted recuerde que el 40% de los crímenes actuales los tienen menores de edad. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal con nuestra sociedad y sobre todo con nuestros menores, con nuestros niños. Candidato, ya usted menciona sobre medidas contundentes para realizar en contra de la inseguridad dentro del país, lo de cadena perpetua, mano dura contra los delincuentes, el escuadrón de la pacificación que menciona Francesco Tabacchi, pero ya hemos tenido, como mencionaba César, la eliminación del diferencial de consumo de drogas, el tema que ya se ha aumentado las penas para ciertos delitos, la calificación para estas organizaciones como terroristas, pero solo se ve aumentando estas medidas contundentes de mano dura, pero vemos que no tiene eficacia alguna. ¿Usted cree que aumentando estas medidas aún podamos tener unos mejores resultados? No, mi estimado, no es solo de aumentar las medidas. Las cosas se hacen actuando. Los mejores pensadores son los hacedores. Es bonito hablar, graficar, llegar con tanquetas a Durán, tomar un día con la foto con los delincuentes, pero los 3 días están fuera. Por eso estoy diciendo que los jueces y fiscales corruptos deben salir y hay que hacer una reforma. Yo propongo jueces y fiscales sin rostro, por ejemplo, para poder estas diligencias en delitos flagrantes que sean no solo inmediatas, sino que sean firmes. Y por otro lado, quitar también esta sinvergüencería de las medidas sustitutivas para este tipo de delitos, porque en base a esto es que salen a los 3, 6 días, están fuera y en ese círculo vicioso vivimos. ¿Usted cree que el presidente de la República no lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Las leyes existen, sí, pero tenemos que endurecer las penas, pero también hacerlas cumplir. Mi rol como fiscalizador justamente es que todo este tipo de acciones se ejecuten y sobre todo los presupuestos que están asignados a los diferentes ministerios se cumplan al 100%. Hay que ver cuánto actualmente de ese 3% del IVA se está realmente asignando a la seguridad. Seguimos viendo delincuencia e inseguridad en todo el país. Muy bien. Ahora, en el lado productivo, más allá de la seguridad, ¿qué plantean, qué proponen como candidatos de la lista 21 de Creo para la Asamblea Nacional? Bueno, el Ecuador, para poder tener un desarrollo real, un desarrollo de verdad,
ahora que se han perdido 200.000 empleos por causa de las improvisaciones y los apagones, proponemos diferentes cosas, como por ejemplo, el trabajo por horas debe ser aceptado, revisar esa famosa ley de trabajo, código de trabajo que lleva más de 90 años, así también como impulsar la economía naranja, la tecnología, la innovación, pero sobre todo, ya que tenemos un candidato que viene justamente del agro, debemos ver al campo, a la agricultura 4.0 y justamente buscar que el campo sea el generador y el motor de nuevo empleo. Con este tipo de medidas, buscando que las empresas tengan incentivos tributarios para contratar jóvenes recién graduados, para contratar mujeres cabezas de hogar, que sean también las personas con discapacidad que tengan oportunidades, vamos a generar 700.000 plazas de empleo nuevas para el Ecuador. ¿En cuánto tiempo? Bueno, esperamos durante 4 años de gobierno que sea así. Bueno, tuvimos en su momento el presidente Moreno y en ese entonces candidato Lasso hablando de 1 millón de empleos en 4 años. Y como vemos, las tasas de empleo se mantienen estables los últimos, perdón, ni siquiera las tasas de empleo, no. El número de empleados formales y el número de personas con empleo adecuado se mantiene estable los últimos 10 años cuando la población ha crecido. Es decir, tenemos un problema del empleo. Totalmente, por eso creo que he dado medidas claras, pero sobre todo fiscalizarlas, hacer seguimiento y que se cumplan. Mi compromiso es justamente con los jóvenes, con los niños, pero por sobre todo con las familias ecuatorianas y guayacenses. Es importante no solamente hablar, sino actuar. De llegar a la asamblea tenemos que fiscalizar y tenemos que dar seguimiento a este tipo de cosas para que se cumplan. Yo hablo con la verdad, podría lanzar números. Por ahí escucho que van a bajar el IVA del 15 al 10, al 8 y casi que al 0%. Sería mentirle al país. La realidad es que con estas medidas podemos llegar a 700.000 empleos y esta es la forma, utilizando este tipo de medidas y regresando nuestra mirada al agro, al campo, en un país como Ecuador, el cual ya ha tenido por generaciones trabajo. Simplemente la falta de oportunidades ha hecho que emigren y terminen siendo un mejor negocio, quizás ser sicarios y no estar trabajando en el campo. Creo que hay que regresar la mirada al campo. Muy bien. Siendo las 8:49, le agradecemos su comparecencia aquí en esta radio, estimado Carlos. Por favor, su mensaje final para la audiencia. Bueno, los ciudadanos tienen en su poder el arma más poderosa, que es el voto. Es tiempo de elegir mejores ciudadanos y no mejores políticos. Dejar de improvisar. El día 9 de febrero, por favor, tomen un conciencia, voten con inteligencia y no de forma visceral. Por mejores ciudadanos, raya todo la 21. Tenemos la mejor opción. RTP